Entonces, empezamos por este contexto. Supongo que ustedes han oído hablar y todos los casos que se dan ahora de ataques de ransomware, ataques de WannaCry, ataques que encriptan el disco duro, que se roban los archivos, tienen diferentes formas de ataque que se han estado dando. Incluso están unos ataques de exploits a nivel de kernel, que tanto en Linux como en Windows se da de que entra un software malicioso, se infecta el kernel y el kernel empieza a hacer puertas traseras y por esa puerta trasera empiezan a ejecutar comandos o empiezan a poder acceder a la información, digamos, que está dentro de los procesos. Entonces, para poder evitar eso, Microsoft, igual que en la industria, sacó una tecnología que se llama seguridad basada en entornos virtuales, pero no es virtualización, ¿verdad? Es Virtual Based Security. Entonces, el Virtual Based Security lo que me permite es poder ejecutar un proceso en un ambiente que está aislado de los demás procesos. Y además de que, como dice acá, es un sandbox. E incluso ese proceso está aislado incluso del kernel. Entonces, si se infecta el kernel de Windows, no me va a infectar el proceso que esté protegido por los enclaves. Entonces, eso es importante. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente estos códigos de WannaCry o Petya o cualquier backdoor que se instale, usualmente se instala en el Windows, se levanta como un usuario administrador, porque yo estoy como usuario administrador, y como soy usuario administrador, puede ver todo lo que está ahí ejecutando en la máquina. E incluso puede hacer escaneo de memorias y puede mandarle códigos al proceso que está corriendo, ya sea para matarlo o para tratar de hacer algún tipo de ataque. Lo que hacen los enclaves o los enclaves, lo que me permite es poder poner ese proceso, que en este caso es SQL Server, en un ambiente completamente aislado. Ese, como les dije anteriormente, eso es una capacidad que está en la industria. Todo lo que sería Intel con HP tiene todo lo que sería una solución basada en hardware, donde yo puedo venir y aislar los procesos junto con Windows. Pero lo que ha hecho Microsoft es poder flexibilizarlo un poco. Si usted no tiene el hardware, ok, podemos implementarlo eso como software, 100%, o como una combinación entre hardware y software. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En las versiones anteriores de Windows, por ejemplo, Windows 2016, el Windows como que no se daba cuenta de que tenía esas capacidades o no las estaba explotando, a pesar de que el hardware lo soportaba. A partir de Windows 2019, ya se soporta ese tipo de configuraciones. Entonces, ¿qué otro también lo tiene? La última versión, la versión que se liberó de Windows 10, ahora en mayo de 2019, también tiene el soporte para enclaves seguros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Windows? En Windows 10, precisamente, en Windows 10, ahora ustedes, si quieren venir y bajan una aplicación de internet de algún sitio que ustedes no conocen, digamos que pues están probando, entonces van a poder ejecutar esa aplicación o ese instalador en un enclave seguro. Entonces, en ese enclave seguro está completamente aislada del ambiente que está ejecutando en este momento, pero se ve como una aplicación, pero no es una máquina virtual. ¿Lo ven? Es una mezcla. Porque usualmente la gente lo que hacía era, lo corro todo en una máquina virtual. En este caso no. Utiliza la tecnología de hypervisor para poder generar el ambiente aislado, pero no genera una máquina virtual. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo puedo venir y elevar la seguridad que tengo en mis datos creando un enclave seguro de memoria. Ese enclave seguro de memoria va a requerir algunos requisitos. Como les dije anteriormente, el Windows más reciente, de Windows 10, y Windows Server 2019. Desde el punto de vista de hardware, va a requerir, que ya vamos a verlo en el siguiente slide, un hardware que tenga capacidad para generar entornos virtuales seguros, que es el Virtual Based Security Hardware. También que dentro de ese hardware que venga, se necesita un tipo de chip específico que tiene que tener el servidor como tal. No sé si ustedes han oído hablar de los TPM.
los chips TPM. Casi todas las computadoras lo traen, las computadoras modernas. O las computadoras, no sé si han visto que ahora la moda o la tendencia o ya lo nuevo estándar es que ya las máquinas no tienen BIOS, sino que tienen UEFI. UEFI, ¿verdad? Y todo es controlado por el UEFI. Bueno, entonces, la máquina, parte de lo que se requiere es que tenga que tener UEFI, y otra parte que es que me permite hacer un ambiente más seguro es poder venir y tener TPM. TPM es un tipo de chip que usualmente empezaron a salir en las notebooks, que lo que me permite es poder guardar llaves de encriptación en ese chip. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando ustedes vienen y encriptan, por ejemplo, y utilizan BitLocker de Windows, si lo han oído hablar, que me permite encriptar todo el disco duro, si su máquina no tiene el chip, la llave se guarda en un archivo de texto o se envía por correo, es algo medio inseguro. Pero si la máquina tiene TPM, la clave de seguridad o el certificado está guardado en el circuito. Y ese circuito, incluso con esas llaves, puede activarse para que desde el buteo vaya el buteo seguro. Entonces, si hay un problema con las llaves, entonces uno le puede configurar para que, ok, está comprometida la llave, no se pudo verificar que esté bien, la máquina no levanta ni siquiera. Está fuera de línea. E incluso cuando levanta con el UEFI, puede decirle que verifique los discos, verifique que no esté comprometido, y si ya que no está comprometido, ahora sí levanta Windows, y después que levanta Windows, levanta el proceso de SQL Server. Entonces ven que desde el arranque de la computadora puedo verificar que no esté comprometido mi sistema o mi instalación. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Primero necesito lo que sería capacidad de virtualización, porque para generar el enclave seguro se genera algo parecido a una máquina virtual, pero no es una máquina virtual, es un proceso, es un sandbox. Se va a necesitar ya sea Intel VT, X o AMD-V. También se requiere que su computadora o su procesador, ya como sea el procesador, soporte SLAT, que son direcciones de segundo nivel. Las direcciones de segundo nivel lo que nos permiten es poder tener a nivel de hardware capacidades de tener un proceso principal que está ejecutando en un sector del procesador y un proceso secundario que está ejecutando en otro sector, donde yo establezco una barrera de seguridad. Por ejemplo, yo puedo decir que Windows como tal, como kernel, ejecuta en un sector, pero que SQL Server ejecuta en otro sector. ¿Lo ven? Por eso es que yo puedo aislar el kernel de SQL Server. Tengo que tener el SLAT, tengo que tener el UEFI, ¿verdad? Para poder asegurar desde el buteo todo lo que sería el TPM y además controladores, en este caso para verificación de integridad de código. Es otra capacidad que se puede establecer donde yo le puedo decir, vea, yo voy a levantar Windows, por favor, y voy a levantar SQL Server, y SQL Server lo quiero ejecutar en un enclave seguro, o sea, en su propia zona de memoria. Pero antes de ejecutarlo voy a verificar la integridad de ese exe de SQL Server para ver si no hay algún malware inyectado en el exe, que es usualmente que es lo que hacen todos esos archivos que uno baja que se llaman los portables, ¿verdad? Que en realidad es un exe encapsulado en otro exe. Entonces el primer exe primero levanta un sistema que ahí le puede inyectar cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser código malicioso y después levanta el exe verdadero. Entonces en este caso con el Code Integrity yo puedo verificar de que si se ha modificado ese exe y no está firmado por Microsoft con la firma real, ni siquiera va a levantar el SQL Server. No va a levantar. Incluso le puedo decir, no levante Windows, porque es una máquina que está comprometida. Entonces, puedo venir y hacerlo. Entonces, ¿qué es el enclave? Directamente. El enclave seguro lo que me permite es tener una región aislada de memoria, donde se generan dos mundos. El mundo normal, que sería el conocido como VTL0, y además el mundo seguro, que sería el nivel VT1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Windows levanta en un nivel y SQL Server lo levanta en el otro nivel. De hecho, aquí está en este gráfico, se puede ver un poco más. Vean que aquí empieza desde el hardware y vean que dice aquí Hypervisor, que sería toda la parte de virtualización. Desde
desde que levanta la máquina, se levanta en un ambiente seguro que tiene dos contextos. El contexto donde está corriendo el Windows Server y el contexto donde está ejecutando mi aplicación que es segura. Entonces, ¿qué es lo que va? Vean que aquí está el kernel, está el sistema operativo, que está bien, el sistema operativo, el kernel, la plataforma de Windows, procesos de usuario y después el enclave. Usualmente, antes de esta tecnología, cuando uno levantaba SQL Server, el SQL Server venía y corría aquí en procesos de usuario. Y que estaba gobernado por el kernel. Entonces, ¿qué pasa si el kernel se ve comprometido? De una vez puede acceder al proceso de usuario. Y si yo estoy corriendo dentro de Windows como un administrador, igual le puedo mandar comandos a ese proceso. Y decirle, y lo puedo interceptar, le puedo decir qué está haciendo, qué está escribiendo, qué está leyendo, le puedo hacer todo eso. Entonces, con un enclave seguro no. Vean de qué se separó. Tengo mi propio kernel seguro que está con Code Integrity y aquí ejecuto mi proceso. Aquí estaría SQL Server. De hecho, de los primeros productos de Microsoft que están soportando ya, de aplicaciones ya empresariales que están soportando enclaves o enclaves seguros, es SQL Server. Ya después vendrán los otros, pero es el primero que está haciendo. Antes de eso, el único que estaba era este señor, Windows Defender. No sé si alguna vez han tratado de matar Windows Defender. No deshabilitarlo, matar el proceso. No se deja, ¿verdad que no? Por ningún lado. Y usted es administrador, es todo, entra en todos los modos que usted quiera y no pueden matar Windows Defender. Lo pueden deshabilitar, pero no lo pueden matar. Porque está en un ambiente completamente aislado. Ahí sería igual con lo que sería el SQL Server. Ahí entramos con las capacidades que vamos a tener para protección de datos dentro de SQL Server. Bueno, ¿alguna duda con respecto a los enclaves? Creo que está claro. No es una máquina, ¿verdad? Sí, es una región de memoria aislada, ¿verdad? Es un proceso aislado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Para proteger la información dentro de SQL Server, vamos a tener primero una tecnología que vamos a ver dentro de poco, que se llama Always Encrypted, que está disponible en SQL Server 2016 y 2017, y en SQL Server 2019 tengo igual Always Encrypted, pero además con Secure Enclaves. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué es que Microsoft sacó lo que sería esta nueva tecnología? Bueno, primero, que es Always Encrypted. Always Encrypted lo que permite es que toda la transmisión de información entre los clientes y el servidor de SQL Server sea segura. Por ejemplo, si ustedes vinieron e instalaron su SQL Server y le pusieron un certificado TLS, todo el canal va encriptado. Entonces, todo lo que serían los protocolos de table de TDS, que es el Table Datagram, va encriptado. Entonces, si alguien se mete a través de la red, no va a haber nada. Entonces, cliente, SQL Server, túnel encriptado, como SSL. Pero eso tiene un pequeño problema. Tenemos al que el cliente llega del lado del servidor de base de datos, ya llegó del lado del servidor, y ahí, si entra un SA o un administrador con altos privilegios, puede hacer un select asterisco sobre eso y va a ver los datos. ¿Cierto? Entonces, combinado con Always Encrypted, está todo lo que sería Column Encryption y Cell Encryption. Entonces, yo le puedo decir de que mi SQL Server encripte la información. Pero, para eso se generan unos certificados digitales. Los certificados digitales no están dentro de SQL Server, están dentro de la aplicación cliente. Entonces, el que tiene el poder para poder encriptar y desencriptar información es el cliente, es la aplicación. Si un SA va y quiere hacer un select asterisco para saber los números de tarjetas de crédito, no lo va a poder ver. Está encriptado, aunque él sea el administrador. El Always Encrypted también se combina con lo que se llama Transparent Data Encryption, que me permite igual poder encriptar los datos del SQL Server en disco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si
alguien genera un backup en el ambiente normal de SQL Server. Si yo vengo y soy administrador y genero un backup y alguien se lleva ese backup, se lo copia, ¿qué puede hacer? Se lleva el backup, levanta otro SQL Server y no estamos usando encriptación. ¿Ah? La llave del column encryption de las columnas no está, ¿verdad? Pero el resto de datos sí lo va a poder ver, ¿verdad? Porque no está encriptado. Entonces, cuando yo le habilito Transparent Data Encryption, yo voy a poder encriptar la columna y además si se genera un backup, el disco también está encriptado y los MDFs y los LDFs están encriptados. Incluso si bajan SQL Server y copian el archivo y se lo llevan para otro lugar, no va a pasar nada, la información está encriptada. Después, hasta acá estamos con Transparent Data Encryption y con Always Encryption. Ya después viene lo que sería la parte de que tiene una debilidad, en este caso lo que sería la parte de Always Encrypted, es que en SQL Server 2016 y SQL Server 2017 está encriptado en la red, está encriptado en el disco, pero en el momento que SQL Server lee de disco a memoria, lo desencripta. Entonces, si alguien ingresa con un monitor de dump de memoria, que es administrador, que le pide ver todos los sectores de memoria, va a ver los datos ahí. Entonces, usted puede haber hecho cell encryption, podría haber hecho encriptación en disco, pero el administrador del servidor va a poder ver los datos. En 2016 y 2017. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted se le ingresa uno de esos rootkits o uno de esos software maliciosos, usted le pudo haber puesto toda la seguridad y toda la encriptación que usted desea. Pero si ellos ven como administrador, pueden ver los sectores de memoria, se roban la información leyendo la memoria del proceso. Eso lo viene a evitar el Secure Enclaves. ¿Por qué? Los datos están encriptados en disco, están encriptados en la columna y cuando los sube a memoria, están en un sector que solo SQL Server puede ver, ni siquiera el administrador. ¿Lo ven? Entonces ahí me aumentó el nivel. Entonces igual usted puede poner cualquier otro tool ahí a tratar de monitorear qué son los datos que se están pasando y no los va a poder ver.